Hola, soy Marily, bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un culán o volcán de chocolate. Hoy te invito a sacar ese chef que llevas dentro y vamos a realizar un culán. También conocido en muchos países como volcán de chocolate, fondant de chocolate fluido, soffiato, lava cakes y seguro con un montón de nombres más. Este postre fue creado en los años 80 por Michel Bras, pero fue copiado, modificado y realizado por tantos chefs y tantos restaurantes que terminó transformándose en un bizcocho a medio hacer que imita al original. Pero en la receta que te voy a traer hoy vamos a tratar de imitarlo aún mejor realizando un núcleo que es el que se deshace en el momento de cortar. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Parece complicado, pero la realidad es que es una de las recetas más fáciles que conozco y la ventaja es que las puedes mantener congelado en la nevera y simplemente hornear cuando te apetezca. Con el perdón de Michel Bras vamos a realizar un culán a nuestra manera. Así que vamos con la receta. Delicioso volcán de chocolate, culán o lava cake. La cantidad de ingredientes la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo, pero también en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app tienes la receta escrita y todos los detalles sobre los ingredientes. Comenzamos realizando el núcleo. Te recomiendo realizar más cantidad de la que indico en la receta para que así los tengas congelados y listos para utilizar cuando desees. Cortamos 110 gramos de chocolate de excelente calidad. A este le vamos a agregar entre 60 a 200 mililitros de leche evaporada. La cantidad dependerá del tipo de chocolate que uses. Esta leche debe estar bien caliente en el momento que la incorporamos al chocolate. El mismo chocolate nos va a indicar cuánto necesita y si necesita más o no, ya que debe quedar de una textura bien fluida. Mientras menor sea el porcentaje de cacao que contiene el chocolate, menos cantidad de leche evaporada necesita. Con un chocolate de 70% de cacao, he utilizado 200 mililitros de leche evaporada. Y una vez ya tengamos la textura deseada, incorporamos media cucharadita de vainilla y un cuarto de cucharadita de sal. Removemos bien y ya así tenemos la mezcla de los centros lista. Para este estoy utilizando unos moldes de trufas, pero si no lo tienes, puedes sustituirlos por una hielera. Colocamos aceite o spray desmoldante a nuestro molde para que sea más fácil de sacar nuestros núcleos. Y con la ayuda de una pequeña jarra o una manga, introducimos nuestra mezcla dentro de ellos. Con esta cantidad de ingredientes logramos 12 núcleos y llevamos a congelar. Estos núcleos los llevamos a congelar y los dejamos allí el tiempo que tú quieras. Puede estar hasta 6 meses congelados antes de utilizar en nuestro culán. Ahora prepararemos y armaremos nuestro culán. Comenzamos derritiendo 100 gramos de chocolate negro de buena calidad. Lo puedes derretir ya sea a baño María o en el microondas. Lo más importante para que estos culán queden perfectos es que utilices chocolate de excelente calidad. Mientras mejor sea el chocolate, mejor será tu culán. Una vez esté completamente fundido, lo bajas del fuego y lo mantienes en un lugar cálido para que no se endurezca. En un bol colocamos 100 gramos de azúcar glass o lustre, a la que hemos tamizado con anterioridad. Incorporamos 100 gramos de mantequilla sin sal, que debe estar a temperatura ambiente. Y comenzamos a batir a máxima velocidad hasta que los dos ingredientes estén perfectamente integrados y la mezcla sea esponjosa y blanquecina. Ahora vamos a incorporar 2 huevos de tamaño M. Esto debemos hacerlo de uno en uno y no incorpores el segundo hasta que el primero esté completamente integrado. Y adicionalmente 2 amarillas de huevo de tamaño M. Y continuamos batiendo a máxima velocidad por unos 3 minutos
hasta que la mezcla esté bien esponjosa. Recuerda limpiar las paredes del bol para confirmar de que todos los ingredientes se estén incorporando bien. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Ahora bajamos la velocidad a la mínima e incorporamos en forma de hilo el chocolate que habíamos derretido, sin batir en exceso, simplemente hasta que esté todo perfectamente integrado. De esta forma evitaremos que se baje nuestra mezcla. Con la ayuda de un colador vamos a tamizar 55 gramos de harina a todo uso. He utilizado una que tiene un 10% de proteína y un cuarto de cucharadita de sal, junto con 18 gramos de cacao en polvo sin azúcar. Tamizamos bien para que de esta forma quede muy ligero nuestro coulant. Y ahora removemos con la batidora a mínima velocidad. Esto también lo puedes hacer con una cuchara de metal o una espátula. El resultado es una crema brillante, deliciosa y ligeramente espesa. Para armar nuestros coulant puedes utilizar moldes de silicona, moldes de aluminio desechables, puedes utilizar también moldes de cerámica aptos para hornos y también moldes de barro aptos para horno. Estos dos últimos te pueden servir también como presentación si no los quieres desmoldar. Engrasamos nuestros moldes ya sea con spray desmoldante o en su lugar mantequilla y cacao en polvo sin azúcar. Desmoldamos nuestros núcleos que ya se encuentran perfectamente congelados y los tenemos a mano para armar nuestro coulant. Colocamos una buena cucharada de nuestra mezcla en la base del molde e inmediatamente introducimos el núcleo. No lo empujes, déjalos ligeramente suspendido para que quede en el centro del coulant. Y finalizamos colocando otra cucharada de la mezcla. Trata de llenar tus moldes hasta las 3/4 partes sin sobresalir. Esta mezcla me ha rendido para 4 tarrines de 9 centímetros de diámetro por 5 centímetros de alto. Así que si usas algunos moldes más pequeños, te cundirá la mezcla para más coulant. Con una pequeña espátula o cuchara, alisamos la superficie para que nuestros coulant queden bien parejos. Los sacudimos ligeramente sobre la mesa y llevamos a congelar. Y ahora llevamos nuestros coulant a congelar por un tiempo mínimo de 2 horas, aunque los puedes tener allí congelados hasta 2 meses y simplemente hornear cuando te apetezcan. También en el momento que estés realizando una cena, pones a calentar el horno y faltando 10 minutos antes de servirlos, ya puedes colocar tus coulant en el horno y servirlos así, calientitos, porque es la forma ideal de disfrutarlos. Una vez nuestros coulant ya estén bien congelados, ya podemos hornear. Y horneamos a 190 grados centígrados de 8 a 10 minutos. El tiempo va a variar dependiendo de cada horno y del molde que hayas utilizado, pero sabrás que están listos cuando el borde se vea cocido y el centro del coulant se vea brillante. Ese es el momento justo de sacarlos del horno, aunque también lo puedes pinchar con un palito para confirmar que no esté excesivamente fluido y que todavía necesita un poquito más de tiempo de hornear. He horneado con calor arriba y abajo y ventilador y mis coulant han estado listos en 10 minutos. Si usas un horno de gas, entonces coloca la bandeja lo más arriba posible. No los dejes mucho tiempo, ya que si los horneas demasiado perderán ese efecto maravilloso del volcán. Mi recomendación es que pruebes hornear un primer coulant antes que nada y así saber los tiempos que necesitas. Una vez listos, le pasamos una espátula por todo el borde para desprenderlo y lo dejamos en la rejilla durante 5 minutos antes de emplatar. Lo puedes dejar en las tarrinas si son de cerámicas y aplicarle azúcar glass con unos frutos del bosque o desmontarlos y decorar tu plato de la forma que prefieras. En esta oportunidad le estoy aplicando cacao en polvo sin azúcar y así es bastante apetecible, aunque también con algo tan simple como algún fruto rojo lleva este coulant a otro nivel. Ahora ha llegado el momento de los honores, que es el de cortar el coulant y disfrutar del efecto de lava que posee en su interior.
En definitiva, es uno de mis postres favoritos. La textura suave y delicada del coulant y la cremosidad de su interior nos vuelve locos a todos los amantes del chocolate. Ideal para cualquier momento y cualquier ocasión. Es muy importante servirlo calientito para que disfrutes del efecto volcán. Yo lo acompaño normalmente con helado de vainilla o con una salsa inglesa de vainilla. Te estoy dejando en el blog de Ponquecito Sankey la receta de la salsa inglesa por si te animas a realizarla. Como ya tenemos cerca Navidad, este es uno de esos tipos de postres que nos ayudan al momento de organizar grandes comidas y celebraciones, ya que lo podemos adelantar y tener allí listo, y cualquier cosa que podamos adelantar siempre se agradece. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de este volcán de chocolate. Y si es así, recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. No te olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao!